Shalom a todas, que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar una serie de estudios cortos sobre algunas mujeres del Tanaj. Y este sería el primero y vamos a comenzar con nuestra matriarca, ¿cierto? Que es Sara. Como todos sabemos, Sara, la esposa de Abraham, la madre, la matriarca del pueblo de Israel. Y vamos a ver algunas características de su vida, de su proceder. Se dice que Sara eh, es la mujer más importante de la historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo no lo va a ser si el mismo libro de Isaías, capítulo 51, verso 2, dice de que a través de Sara fuimos dados a luz? Y algunos rasgos significativos de la vida de Sara lo vemos en el Tanaj claramente. Pero antes de eso, mencionar que Sara, en un principio en el Tanaj, solo se menciona como un nombre, no se le da ningún tipo de significado y no se le atribuye ninguna acción en un principio, sino más bien hasta cuando pasan muchos años, cuando ya ella aparece en acción como tal. Y lo vamos a ver en el libro de Génesis, cuando el Eterno llama a Abraham. Vemos de que le hace un llamado directamente a él, aunque indirectamente sabemos que Sara estaba incluida porque era su esposa, pero no hay ninguna mención hacia su persona en forma específica, no hay ninguna mención a su nombre de manera puntual, sino hasta mucho más adelante. El Eterno le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y le dice que le hará una gran nación, que lo bendecirá, que va a engrandecer su nombre, que será de bendición. Y le da una serie de características que tiene esta bendición. Y no le dice nada de Sara, solamente termina diciendo de que Abraham era de 75 años. Y Abraham, ¿cierto? En la lógica toma a Sarai su esposa, toma a Lot también, e incluye a más personas en este viaje. Toma sus bienes, sus ganados, las personas que había adquirido, y se fueron obedeciendo a Elohim. Después de ahí tenemos un episodio donde ellos llegan a Egipto y ven el primer rasgo significativo de Sara, que es su hermosura. Y Abraham tiene miedo que lo maten por causa de esto, por causa de la hermosura de su esposa, y que a él lo hagan a un lado matándolo. Esto está en Génesis 12, del versículo 10 en adelante, cuando Faraón, los siervos de Faraón, ven a Sara y la llevan donde él, pero Elohim está velando por Sara. Él vela por Sara, por su vida, y no permite que nadie la toque, afligiendo aún, si es necesario, a Faraón y a todo su pueblo, a toda su casa. El Eterno no tiene problema en protegerla porque sabe de que hay algo que a través de ella se tiene que cumplir. Después tenemos también otro episodio donde pasa algo similar con Abimelech, que también ve la hermosura de Sara y también la quiere para sí. Eso lo vemos ya desde el capítulo 20 en adelante. Y en todas las situaciones que vemos a la matriarca, ella se mantiene en silencio. No hay registro de una contestación de ella, de una respuesta de ella, de su parecer, de su actitud. En todos los eventos que le tocó vivir, ya sea en el trayecto que tuvo desde que salieron de la casa de sus padres, hacia Canaán, cuando estuvieron en Egipto, por todos los lugares que tuvieron que pasar, vemos que no hay declaraciones de la vida de Sara, siendo una matriarca tan grande, tan importante para el pueblo. Entonces, vemos aquí cómo Abraham tiene que dejar lo más valioso que tenía, porque
tenemos que decir que lo más valioso que Abraham tenía era su esposa, era Sara, considerándolo lógicamente después de Elohim. Su bien más preciado era su propia esposa. Y él tiene que dejar todo esto en manos del Eterno, ya sea cuando Faraón la toma o cuando Abimelech más adelante también toma a su esposa y se la llevan. Y sucede algo bien curioso que a mí me llama muchísimo la atención, y es que, como les decía en un principio, no se nombra la vida de Sara cuando le da la promesa. Entonces yo pienso que Abraham quizás tenía esta disyuntiva de decir, me diste una promesa, pero no sé cómo lo vas a hacer, no sé a través de quién lo vas a hacer. Y cuando Sara dice su palabra que ella quería tener hijos, le presenta, y ahí es cuando ella ya aparece en acción, le presenta la propuesta de ocupar el vientre de Agar para tener hijo a Abraham. Y debemos, o sea, para nuestro contexto hoy día, eso sería como algo muy mal catalogado. Pero debemos considerar que para la cultura de la época eso era algo normal, donde las mujeres adineradas podían ocupar los vientres de sus esclavas y los hijos pasaban a ser legalmente suyos. Era una práctica normal. Abraham, yo creo que en este momento piensa que es una buena iniciativa, por decirlo así, porque, como les digo, hasta este momento Sara no aparece en ningún momento. Hasta aquí Dios le ha dicho a Abraham, a través de Sara es que yo voy a hacer esto. O a través de Agar, o a través de otra persona. No se lo dice, en ningún momento se lo dice, sino que él acepta esto. Y miren lo que quizás pensó Abraham, porque cuando Agar, ella se escapa al desierto, porque Sara dice que la maltrataba, dice que se encuentra con un ángel y el ángel tiene una conversación con ella y la hace volver donde su ama. Y de una u otra forma el ángel le da una profecía que podríamos decir de que aquí estaba la promesa que Dios le dio a Abraham. Sí, a través de Agar puede ser la descendencia, porque estamos todos, imagínense, pónganse ustedes en contexto, en escena, donde Abraham tiene esta promesa, no se le ha mencionado a Sara aún, toman a Agar, una práctica común y legal, muy legal para la época, donde los hijos pasaban a ser legalmente de los padres, que tomaron esta opción, y Agar queda embarazada. Ella se va y se encuentra con un ángel y le da una promesa, le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces Agar se devuelve donde su señora, donde Sara, le cuenta este relato que tuvo, el cual le hace volver, y le dice, el ángel me dijo de que voy a tener una descendencia tan grande que no se va a poder contar. Entonces, imagínense, en la lógica, ¿qué pensaría usted o qué pensaría yo? Aquí está el hijo de la promesa, a través de este voy a tener la multitud que Dios me dijo cuando salí de mi tierra. Esto es. ¿Sí o no? O sea, si nos ponemos en contexto en la historia, en el momento, en la escena, como que todo cuadraría, ¿sí o no? Sara no se me ha mencionado, es mi esposa, pero quizá Dios la hizo estéril, viene Agar, tiene hijo, tiene una revelación divina, se le aparece un ángel y le da esta tremenda palabra profética que se condice con lo que Abraham había recibido. Entonces, en ese panorama, que es lo lógico que hubiésemos pensado, no digo que fue 100% así, pero yo me imagino de que algo así pudo haber pasado por la cabeza, o sea, no era irracional pensarlo de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Pasa el tiempo, ¿cierto? No sé si esta idea les habrá quedado rondando en la cabeza, no lo sé, pero pasa el tiempo y vemos de que pasados muchos años,
el Eterno se le vuelve a aparecer a Abraham y le confirma su pacto con él, le habla sobre la circuncisión, le cambia el nombre. Pero aquí viene lo que ya cambia toda la historia y quizás el rumbo de pensamiento de esta familia, donde le dice, después que le da todas estas instrucciones, le dice, y aquí es la primera vez que aparece que Dios se dirige hacia Sara de forma directa, personal, con nombre. Antes de esto, ya vemos que han pasado muchísimos años donde no se había mencionado. Entonces, ¿qué le dice? A Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, ahí con esta tremenda declaración, yo creo que Abraham se dio cuenta de que efectivamente la promesa estaba íntimamente relacionada con su esposa Sara. Dice, y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? O sea, él ya había puesto toda su ficha, todas sus expectativas quizá en Ismael. Dice, ¿y Sara ya de 90 años ha de concebir? Entonces ahí como que Abraham ya se da cuenta de la situación y dice, quieras tú que Ismael viva delante de ti, o sea, considéralo también. Pero es como que si el Eterno no escuchara esa parte y sigue el siguiente verso y dice, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y después retoma a Ismael y dice, también lo voy a bendecir, lo voy a fructificar, etc. Dice, pero yo voy a establecer mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Entonces, ahí termina el relato de hablar sobre Sara. Es el primer anuncio que hace hacia ella, así de una manera directa. Y vemos que después dice que otra vez se le aparece de una manera diferente, pero aquí ya Sara estaba presente y le da la oportunidad de escucharlo a través de sus propios oídos, ¿cierto? Donde le recalca nuevamente la promesa de que Sara dará a luz aún en su edad avanzada. Y hasta aquí vemos que quizás Sara también pensaba que la promesa no le incluía a ella. Porque si vemos todos los sucesos, era estéril, no daba hijo, no era parte de la promesa. Entonces imagínense, nosotras como mujeres, ¿qué podríamos pensar? La promesa no me incluye a mí, o sea, yo puedo ser parte activa, soy bendita, pero hay otro camino quizás que el Eterno quiera cumplir este propósito. Entonces es por este motivo que ella también quiere tener hijos. Entonces aquí llegamos a la pregunta que muchas veces hemos escuchado, ¿por qué Sara le echa la culpa a Abraham? Y el motivo puede ser que quizás ella nunca, ella no supo de que la promesa también la incluía a ella. Abraham lo supo primero, antes que Sara, de que la promesa también la incluía a ella, pero ella lo escuchó solamente un año antes que tuviera este hijo. Entonces, vemos cómo Sara cambia su perspectiva cuando ya es conocedora de la promesa, cuando ya se da cuenta de que la promesa la incluye a ella. Ya Ismael estaba grande. ¿Y qué es lo que le dice? Ya había nacido Isaac también. ¿Qué es lo que le dice Sara a Abraham? Ahí aparece la voz de esta mujer queriendo hacer valer la palabra profética que ella misma había oído con sus oídos, y que es que la promesa era para su hijo Isaac y no para Ismael. Entonces ella aquí se levanta como una madre, como una protectora de la profecía, como una protectora del designio del Eterno, para decir,
la profecía dice claramente de que mi hijo es el heredero legítimo por sobre Ismael, así que separemos las aguas, que Ismael se vaya, échalos con su madre, porque no forman parte específicamente de esta promesa, de esta palabra y de este pacto. Entonces vemos una Sara resuelta, vemos una Sara súper comprometida con la palabra del Eterno, que no está haciendo valer solamente su derecho como algo quizás como algo antojadizo, sino más bien ella, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo en relieve la palabra que el Eterno le entregó, está poniendo en alto la promesa y el futuro de su descendencia. Entonces está diciendo, ya, aquí las cosas están más claras ahora, el Eterno nos ha dado el plan, ya el panorama más completo, y en este panorama completo la palabra dice esto, y nos vamos a ajustar a esto, aunque nos duela, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque para nuestra época nosotros no lo entendamos, pero alguien tenía que, como se dice, cortar el queque. Y ella en ese sentido fue y cortó el queque y dijo, ya, este para allá y este para acá. Una mujer resuelta, una mujer madura, una mujer que se atreve a sacar la voz para decir, hay que avanzar de acuerdo a la promesa, a lo que se nos dijo. Y hay cosas maravillosas aquí porque recordemos que en un principio Sara no sabía que ella estaba incluida en la promesa, porque Elohim puede hacer como él quiera, la hizo estéril. Entonces, en ese panorama que yo les decía, el Eterno le dice dos cosas a Abraham cuando lo llama. ¿Y cuáles son las dos cosas que le dice? Uno, le dice que va a tener un heredero, y dos, le dice que va a tener una herencia. Le dice que va a tener una descendencia muy grande y que va a tener una tierra. Entonces, esas dos son las promesas que Abraham persigue hasta alcanzar. Esas son las dos promesas que siempre le rondan en su cabeza, lo que el Eterno le dijo. Después que le entrega esta promesa el Eterno a Sara directamente, dice que después de esto, el rey Abimelech toma a Sara y también la encuentra muy hermosa y la lleva a su palacio. Pero el Eterno sigue velando por la vida de Sara y ella ya sabe de que tiene una misión importante que cumplir. Entonces el Eterno aflige a este rey para que deje libre a Sara, pero no solamente eso, sino que la dignifica, sino que aquí este rey dice que le da regalos como si le estuviese presentando una dote por Sara, y él le hace muchos regalos y ordena de que ella sea reconocida como la esposa de Abraham. Entonces la pone en su verdadero sitio, o sea, esta es la esposa de Abraham, que todo el reino sepa que esta es su esposa, que nadie la puede tocar, que nadie le puede hacer ningún mal. Y es muy lindo lo que dice el verso 16 del capítulo 20 de Génesis. Y a Sara le dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira, que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y dice el texto, y así Sara fue vindicada. Entonces es como pone a Sara en su lugar de honor, la defiende, le quita quizás la humillación que tuvo estar ahí dándole estas 1000 monedas de plata, dando animales y defendiéndola ante todo el pueblo. Entonces vemos aquí cómo ella también con esta promesa, ella ya estaba bastante más resuelta de saber de que tenía un propósito que cumplir. Entonces luego Sara tiene, después de este último episodio, Sara ya es vindicada, ya no vuelve a tener situaciones similares, tiene a Isaac y vemos de que el heredero está.
el heredero está, apareció, pero hay una cosa más que le falta a Abraham, que es la tierra. El Eterno le prometió la tierra de Canaán y vemos de que estas dos promesas estaban tan íntimamente relacionadas con la vida de Sara, con su tesoro más precioso. Sin Sara, ninguna de estas dos promesas se podrían haber llevado a cabo. Siempre estuvo en el corazón del Eterno hacerlo así. Él no tuvo nunca otro plan. Las cosas sucedieron como Elohim lo permitió, pero los seres humanos no sabemos, torcemos el camino, no nos damos cuenta. Y en este entretanto es lo que pasó. Pero le falta una parte a Abraham. ¿Y qué es? La herencia, la tierra. Y vemos después cuando muere Sara. ¿Qué es lo que pasa cuando Sara muere? Yo creo que ustedes se recordarán. Abraham, Sara y todo lo que tenían fueron personas nómades, siempre moviéndose de un lugar a otro. Nunca tuvieron una tierra, nunca tuvieron un lugar propio al que fijarse. Pero pasa algo bien curioso cuando muere Sara. ¿Se recuerdan lo que pasa? Dice que murió Sara, murió en tierra de Canaán. Entonces, Abraham, ¿qué es lo que hizo? Fue y compró un terreno. Dice que compró su primera propiedad para su esposa. ¿Dónde? En Canaán. Entonces, la primera propiedad que fue comprada por Abraham fue en Canaán, su tierra prometida. A través de la muerte de su esposa, él se ve forzado a comprar un lugar con su propio dinero, el cual lo hace heredero hasta el día de hoy de la tierra. Fue el primer paso, el primer puntapié para después poseer toda la tierra. Entonces, él no acepta que se la regalen, él quiere pagar su justo precio, aunque sabe que Dios se la prometió, pero él quiere tener un lugar legítimo. Entonces, cuando Sara muere, Abraham legítimamente tiene un hijo, tiene una tierra, la cual son de su propiedad, nadie les puede quitar, nadie se las puede alegar, no puede ser transferida hasta el día de hoy. La tierra hasta el día de hoy, a través de esa primera compra, sigue perteneciendo a los hijos de Israel. La descendencia sigue estando viva, sigue siendo legítima, y vemos cómo esta mujer logra ser el puente, logra ser la pieza principal de engranaje de toda la promesa que Dios le dio a Abraham. Aunque ella quizás no se haya dado cuenta, aunque Abraham no se haya dado cuenta en un principio, el final vemos cómo estaban íntimamente relacionados estos dos eventos y estos dos cumplimientos de la promesa. Así que podemos ver aquí en estos relatos cómo la vida de Sara fue muy trascendental para el pueblo, y con justa razón se dice que es la mujer más importante de la historia del pueblo de Israel. Shalom.